Bastante polémico el hecho de que policías y militares puedan ser juzgados en el fuero castrense tras el uso de su arma reglamentaria. Me parece que es una decisión colegiada, lamentablemente, del Consejo de Estado, irresponsable porque desprestigia la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Decisión irresponsable. Sí. ¿Por qué concretamente? Porque no es democrático, porque es autoritario, ¿no? Y además va a conllevar a que efectivamente los efectivos de las Fuerzas Armadas, en este caso especialmente el de la policía, van a tener muchas complicaciones. Porque nadie en su defensa, las víctimas en este caso, de darse el caso, se va a quedar tranquilo. Va a acudir a fueros siguientes, superiores, incluso a fueros internacionales, porque puede haber violación de derechos humanos. Sin embargo, uno podría pensar, entonces, ¿cómo protegemos el accionar de las fuerzas del orden para que tampoco puedan ser, como usted ha dicho, víctimas de procesos judiciales antojadizos? Ahí estamos en una situación bastante complicada. Sí, porque hay un juez, en este caso no sé si tenemos jueces militares preparados, bien formados, con experiencia, o es que vamos a retroceder en el tiempo y vamos a recuperar a los jueces que ya no deben existir del tiempo de los 90. ¿Hablamos de los jueces sin rostro? Sin rostro, claro, por ejemplo, ¿no? Y que han cometido un montón de errores. No hay primero eso. Yo creo que debe pasar por profesionalizar a la policía, darle más institucionalidad. No tienen logística, hay que capacitarlos permanentemente y en eso no se está pensando. Y yo creo que le están complicando más la vida a los policías. Estas decisiones del Consejo de Estado tienen que pasar por el tamizaje del Congreso de la República, porque hemos escuchado varios acuerdos que uno podría entender y estén oleados y sacramentados, congresista. Son decisiones políticas, ¿no? Consensuadas. Yo lamento que haya habido varios abogados, ¿no? Estaba Eduardo Salguán, Sí, el presidente me ha sorprendido. Porque que es abogado también, por cierto. Claro, más allá ahora del abogado político del Congreso, pero ahí estaba el presidente del Poder Judicial, del Ministerio Público, Fiscal de la Nación. ¿Cómo es que ellos no defendieron el sistema de justicia al cual ellos representan? Se están allanando o subordinando a otro sistema paralelo. Eso es bien peligroso, ¿no? Entonces, yo no sé qué vaya a pasar más adelante. Realmente el autoritarismo con el que se está actuando sorprende, ¿no? Y es lamentable. Ahora, algunos temas sí o sí deben pasar por el filtro del Congreso de la República. Ese punto es importante porque hemos escuchado los acuerdos, ¿correcto? ¿Esos acuerdos ya tienen rango de ley o no? No, la ley es la ley. Tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar. Algunos no creo que sean necesarios. Por ejemplo, dice, defender la Constitución. ¿Cuál debería ser la sumilla de la ley? ¿No? Ley que defiende la Constitución no tiene mucho sentido. O el acuerdo de apostaremos por la industria extractiva, dice, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Que seguiremos siendo primario exportadores, ¿no? A la antigua nuestra economía será basada en eso y no seremos capaces nunca de industrializar. O sea, ¿qué tendría que...? Eso es sorprendente. O sea, o sea, ¿qué sentido de modernidad tenemos? O sea, ahí hay intelectualidad. Claro, para entendernos, congresista Cruz, estos acuerdos no tienen todavía rango de ley, no son de obligatorio cumplimiento, tienen que pasar por un tamizaje, en este caso el Congreso de la República. Sí, según la naturaleza de la materia, ¿no? Obviamente. Porque muchos pueden entender, por ejemplo, que este tema, ¿no? de el juzgamiento de policías y militares en el fuero castrense, reitero, ya es una ley, se va a cumplir desde mañana, no es así. Servirá como contenido, como justificación de los proyectos de ley que en este caso presentará seguramente el Ejecutivo. Seguramente algún sector del Legislativo se allanará como se acostumbra, ¿no? Y hacen un cargamontón, tienen la seguridad de sus votos y los aprueban. Eso tendrá que debatirse. Eso está obviamente, pero en muchos casos no hay mucho debate tampoco, ¿no? O sea, se imponen aplastantemente, sobre todo eso sentimos los que somos de las minorías o somos oposición del gobierno. A ver, ahí nos vamos a parar un segundito, congresista Cruz, porque ustedes, ¿cómo pueden ser oposición si Dina Boluarte llegó al gobierno en las filas de Perú Libre, su partido, congresista? Nosotros estamos, donde el pueblo nos envió, ahí. Otra cosa es que la señora haya usurpado, traicionado, lo que se venga a decir, y está al otro extremo. Ella se pasó a ese extremo, cargando la responsabilidad de lo que se le venga después. Pero ustedes tienen responsabilidad también.
Lo hemos Ustedes la pusieron en ese cargo. Lo hemos asumido en su momento, una responsabilidad política de haberla puesto en medio de la pandemia, donde no había una forma más plural de buscar cuadros políticos, y ahí... No, pues eso dijo Cerrón en su acomedida comunicación, pero ella ha ocupado incluso cargos importantes, entonces no era una advenediza. Le dieron la confianza de estar incluso como candidata a la vicepresidencia. Fue candidata a un distrito, ¿no? Luego fue tesorera, no hizo campaña en realidad, como que le cayó del cielo este cargo, la verdad. Entonces, en lugar de hacer una buena gobernanza, mire dónde está llegando. Ella en este tema pudo haber defendido, si quería conciliar con el pueblo, por ejemplo, pero ¿cuál es su desesperación? O sea, fascismo, o sea, hay que matar para gobernar, así cualquiera es gobernante, ¿no? Entonces ya no hay democracia. Entonces, esto es un aniquilamiento al sistema democrático y que todos defendemos también. ¿Se arrepiente de haber llevado a Dina Boluarte en las filas de Perú Libre? Así en plural. Bueno, yo creo que como digo, casi no la conozco, no la veía mucho. No, ¿de dónde? O sea, salió, la pusieron ahí lo que tenían que ponerle en su momento, ella habrá aceptado. Y bueno, qué pena. Yo siento mucha pena y frustración porque hay hasta una persona de esa calaña asumiendo esa candidatura en ese momento, ¿no? ¿Nunca tuvo cercanía usted con ella? Nunca me saludé, porque siempre se la notó un poco soberbia. Alguna vez en la casa el maestro vino, miró de lejos, se puso al costado y no más. O sea, tampoco uno cuando ve a un líder, en este caso una lideresa, siendo la candidata a la vicepresidencia, pudo habernos movilizado, hacer un saludo, reunir, plantear temas, estrategias. Pero no solo cuando era candidata. Y se nota hasta ahora, siempre... Ajá. Tiene que actuar porque alguien de atrás le mueve, ¿no? Pero cuando era ministra también estuvo muy cercana, ¿no? A Pedro Castillo, a Perú Libre. Sí. En algún momento dijo, si Castillo se va, yo también me voy. En Juliaca, un 7 de diciembre de 2021. Todos se acuerdan, por eso en Puno no se olvidan de eso. Ahí es, eso es lo que traicionó ella, pues, ¿no? O sea, no honró su palabra. Una persona que no honró su palabra, mira, ¿a dónde nos está llevando además? Sin embargo, la población, ya que habla de Puno, de Juliaca, está molesta no solo con la presidenta, sino también con congresistas. Hace poco usted tuvo un problema en Juliaca, congresista Fabio Cruz, tuvo que salir escoltado por la policía. Sí, porque... La ciudadanía le gritaba hasta corrupto. Sí, pero si no lo eres, no te cae, ¿no? Yo sirvo ahora de mensajero justamente para trasladar al país y a la clase política que ese es un sentimiento de Juliaca. O sea, si alguien cree que pasó las cosas por las muertes del aeropuerto, ¿se acuerdan ustedes la cantidad de muertos que hubo en Puno? Está equivocado. Es un sentimiento de mi pueblo, ¿no? Y yo lo asumo. Y si viene de mi pueblo, lo tengo que asumir autocríticamente. Es un sentimiento no solo contra la presidenta, sino también contra el Parlamento. Claro, mi pueblo no puede ser mi adversario. Mis adversarios son a nivel nacional, tengo otra representación. Entonces, jamás confrontar con mi pueblo. Yo opté por fugar porque tenía otra actividad en la municipalidad. Así que eso yo lo respeto, ¿no? Tuvo que ser escoltado por la policía, literalmente. Es que siempre estamos con la policía, ¿no? Siempre, con seguridad del Estado. Yo siempre reconozco esa labor de la seguridad del Estado. Pero acá hay un mea culpa que también se debe hacer desde el Congreso, ¿no cree, congresista Cruz? No solo por la baja aprobación, sino también por casos como los de María Agüero, quien está también en las filas de Perú Libre, acusada de ser mochasueldos, nada más ni nada menos. Sí, hoy justamente la allanaron y nosotros lo tomamos por el lado bueno, porque mire, este acontecimiento de hoy, la diligencia del Ministerio Público sobre el allanamiento de su domicilio, de su despacho, casi todo el día en el Parlamento y sus domicilios en Arequipa también. Claro, su vivienda en Breña, su oficina y 2 viviendas en Arequipa. En Arequipa, ¿no? Sí, tiene un patrimonio que todos conocemos de la congresista Agüero, pero sirvió esto como un ejemplo contundente para traerse abajo toda esta falsa narrativa de que no se podían hacer los allanamientos. Ahí está. Los allanamientos se pueden hacer, ¿no? Ahí ingresaron a todos los domicilios y punto. Así que adiós esa versión de que no se puede por culpa de la ley, por culpa del Congreso y que la Fiscalía no lo puede. La Fiscalía ha demostrado que los allanamientos se hacen y le hacen a una congresista, ¿no? Pues con mayor razón a cualquier ciudadano seguramente.
Entonces, eso queda. Gracias por la pregunta, porque es bueno aclarar ese tipo de cosas. Sí, pero ¿cómo queda ahora la agrupación Perú Libre? Porque recordemos que María Agüero pertenece a Perú Libre, es acérrima defensora de Vladimir Cerrón, en su momento también de Pedro Castillo, el expresidente. Esa es una mancha también para la agrupación de Lápiz. De hecho, es un cuadro político importante María Agüero, por su identidad, su compromiso, su lealtad, ¿no? Que es tan importante en política, ¿no? En el partido, pero somos miles. Perú Libre tiene 227,000 militantes, está en el tercer lugar por cantidad de militantes de los partidos políticos a nivel nacional. Estamos organizados, nos estamos preparando para las elecciones del 2026, así que estos temas, al margen del fondo del tema, también nos dan popularidad. Y eso sí se lo tenemos que agradecer a toda la prensa nacional, porque todos los días es Lápiz, pero Perú es una Libre, mala popularidad, Cerrón. Estamos hablando de una parlamentaria, muchas sueldos. No necesariamente. O sea, tú vas haciendo luego los... vas discriminando lo bueno y lo malo, ¿no? Y te vas quedando. De todas maneras te vas quedando con el tallo, no importa, pero eso es en política. Eso vale mucho y se acordará en el 2026, porque es evidente la persecución política judicial, evidente y cruenta, como ha pasado el día de hoy con la congresista Mayra Agüero. Incluso, ¿cree usted que incluso se han metido con temas privados y temas íntimos. Eso es peligroso. La Fiscalía está cometiendo un abuso. ¿Lo de la congresista María Agüero es persecución política, cree usted? Yo creo que tiene esos matices. De hecho que sí, con Perú Libre también lo han desmentido. Se habría apropiado, porque esto está en investigación, de 27,000 soles de sus trabajadores. El tema está en investigación. Si se habría apropiado ese dinero, ¿dónde estaría? ¿En esos domicilios? ¿Estaría en una cuenta? ¿Dónde estaría? La Fiscalía tenía necesidad de hacer allanamiento. O sea, la persona que ha mochado un sueldo va a repartir ese dinero en las 5 casas. O sea, ¿qué piensa? Por favor, no quiero subestimar la inteligencia de los fiscales, pero me parece una torpeza también. Lo respetamos, son sus procedimientos. En el tiempo se esclarecerá y seguramente se absolverá, ¿no es cierto?, estas imputaciones que le hacen a la congresista. Yo le voy a hacer una pregunta bien directa. ¿Con qué cara Perú Libre se va a presentar a las próximas elecciones? Si han llevado un presidente que ahora está preso, tienen a una presidenta ahora que ustedes mismos cuestionan. ¿Cómo confiar en Perú Libre el 2026 si han fracasado rotundamente en estas anteriores elecciones? Nos vamos a presentar con esa cara. Usted dijo, ¿con qué cara? Sí, con la cara. ¿Con qué cara? Sí, con la cara de la representación popular, ¿no? Esa es la naturaleza de Perú Libre. Representamos a ese andino amazónico, a ese cholo, al campesino, al trabajador, al estudiante. O sea, ese populacho. Nos dicen de todo, nos han terruqueado, nos llaman X, Y, Z, nos cholean, nos discriminan. O sea, de todo. No, pues, no venga tampoco con No, es que es así, pero ya hemos superado esos prejuicios. Ajá. Porque nosotros jamás a esas personas que históricamente nos han tratado así, los trataríamos. Pero nosotros llevaron a un presidente y nosotros ahora una siempre, en democracia, respeto guardan respetos. Critican. ¿Cómo sí, pero en Pedro ustedes? Castillo es parte de la historia de Perú Libre y es parte de la historia del Perú. Al margen de todo, él quebró todo lo que había antes en el Perú. Solo unos tenían que representar a ciertos sectores, triunfo siempre de la derecha. Y bueno, eso mismo dijo Toledo también. Eso mismo dijo Alejandro Toledo, lo dijo Ollanta Humala también. Derecha. Discúlpeme, pero esa cantaleta ya la hemos escuchado. Ya la hemos escuchado. ¿Lo dijo Ollanta Humala o no? Pero ninguno de esos partidos... Lo dijo Ollanta Humala. Lo dijo Alejandro Toledo. No se utilizaron. Ambos no se utilizaron. Esta vez no. Nosotros somos actores directos. Esos partidos anteriormente trajeron 1 o 2 paisanos nuestros. Por ejemplo, en el caso mío, Andino, Serrán del Sur, de Puno en este caso. Pero venían acá y los desaparecían del mapa. Nosotros no. Ahí estamos actuando porque esa es la naturaleza del partido, del lidero del partido, del líder del partido, que es totalmente diferente, ¿no? Finalmente, congresista Cruz, ¿va a postular usted al Senado ahora que vamos a tener la Cámara pensante, como se dice? ¿Lo está pensando? Siempre hay deseos políticos, pero como soy orgánico, tengo un partido político democrático, a la interna se tomarán las decisiones. Le cuento que hay muchos candidatos, ya tenemos precandidatos, ya hay listas. Entonces, bueno, si uno tendrá un espacio y el partido lo decide, tienes que asumir la responsabilidad y el encargo que te da el partido. Caso contrario, resígnate. A mí me gustaría ser organizador. Quiero seguir organizando partido. Y organizar, por ejemplo, a la población, ¿no? Digo siempre yo, organizar el partido significa organizar al pueblo rumbo a la próxima victoria del 2026. Muy bien, gracias, congresista Cruz. A usted, agradecido siempre. Fabio Cruz, congresista parlamentario de Perú Libre, aquí en Nunca es Tarde. Volvemos.